¿Tenés título, Dipi? Sí, tenemos título. Qué bien. Se lo escribí recién a Dani Azul. Los ídolos de Milei quieren vivir del Estado. Es el título. No, Sí, es un sacrilegio, imagínate. estás diciendo una locura. Estoy completamente loco. Y no es que no la veo, pero todo esto igual, más allá de que ahora describimos en 2 o 3 pasos nada más qué es lo que está sucediendo con los ídolos de Milei, en realidad nos sirve para perfilar una hipótesis o un camino reflexivo para entender que al fin de cuentas nada cambia nunca demasiado. ¿Sí? O sea, podemos encontrar determinadas continuidades en la lucha por el poder, en la construcción de hegemonía, y por eso el mundo más o menos sigue caminando como caminaba hasta hace un par de años, con problemas nuevos o más agudos, problemas viejos pero más agudos, pero en definitiva seguimos habitando el mismo quilombo, ¿no? Hay una nota muy interesante de Martín Becerra, a quien hemos criticado por alguna de sus posturas políticas. Sí, no nos gusta. Martín Becerra es un profesor universitario de la UBA, de la UNCI, fue crítico de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La gorileo a veces. Sí, también, pero ha escrito un artículo muy interesante que lo publicó en Revista Anfibia sobre las empresas a las cuales Milei admira. Milei es un confeso seguidor de Elon Musk, ¿no? O sea, lo tiene entronizado, lo tiene en un altar. El título de la nota, para que la busquen los oyentes que estén interesados, es "Las Big Tech", o sea, las grandes tecnológicas, salen del closet. ¿Qué quiere contar en esta nota Becerra? Lo que quiere contar es cómo las grandes empresas de las plataformas, de las redes sociales, de la producción de contenidos en internet, traicionan ese supuesto ideario liberal libertario de renegar del Estado y se quieren hacer amigas de Trump. Ajá. ¿No? Él lo dice así: el alineamiento de las grandes plataformas digitales con un gobierno nunca había sido tan público. La amalgama de los magnates de Silicon Valley y Donald Trump alerta sobre la evolución de una industria que troquela contenidos, extrae datos privados y performa el comportamiento de la humanidad. ¿Qué tan novedoso es el respaldo de las Big Tech a la extrema derecha? Es la pregunta que dispara en este artículo Becerra. ¿Qué tan novedoso es el respaldo de estas empresas a la extrema derecha? Exactamente. A ver. ¿Sí? Pero para poner nombre y apellido, o ser más claro, por si algún oyente se perdió esta escena, se perdió esta foto, arranco con una frase que cita Becerra del propio Trump, que en diciembre pasado dijo: en el primer mandato todo el mundo se me oponía. Ahora todo el mundo quiere ser mi amigo. Y eso está visibilizado o está sintetizado en la foto de aquellos gigantes de esta industria tecnológica que fueron a su asunción, a la ceremonia de asunción. Sí. Estoy hablando de Elon Musk, que además de ser dueño de la ex Twitter y de Tesla, tiene un patrimonio valuado en 421.000 millones de dólares. Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, el Washington Post, y tiene un patrimonio valuado en 233.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg, el dueño de Meta o ex Facebook, que tiene un patrimonio valuado en más de 202.000 millones de dólares. Y también estaban Tim Cook de Apple, Sam Altman de OpenAI. Entonces, lo que vos encontrás es que los desarrolladores de estas plataformas tecnológicas que de alguna forma gobiernan nuestras conductas o nos tienen habitándolas todo el tiempo, se sentaron a ver la asunción de Trump. Y no lo hicieron solamente, esboza Becerra, porque les gusta lo loco que está Trump, sino porque Trump es el presidente del estado más poderoso en términos bélicos del planeta, y ahí hay un negocio. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren estos gigantes de la industria tecnológica? Quieren contratos con el Estado. Quieren que los contrate el Departamento de Estado para desarrollar programas de inteligencia, para desarrollar justamente
armas o herramientas de la web que sirvan para una guerra tecnológica. Quieren además, y sobre todo, quieren que el Estado norteamericano los proteja del avance de China en el know-how tecnológico. Recordemos que TikTok tiene muchos usuarios en Estados Unidos, millones de usuarios en Estados Unidos, y Elon Musk teme que TikTok se convierta en una empresa hegemónica para los usuarios de las redes sociales y quiere combatir eso. O sea, le está comiendo mercado a Twitter, si vos querés. O por ahí comparte mercado con Twitter. Sí. Pero en todo caso, lo que Elon Musk quiere es más dividendos, quiere más guita, quiere más poder. Y para eso necesita, entre otras cosas, o que Donald Trump prohíba TikTok, cosa que no va a suceder, o que en todo caso, Donald Trump nacionalice los activos de TikTok en Estados Unidos o se los venda a un amigo. ¿No? Para eso se arriman. Pero a mí lo interesante, o lo que me parece más interesante de toda esta historia, de esta pequeña escena norteamericana, es que en definitiva, Milei es el instrumento de estos tipos que siguen siendo tan parasitarios y prebendarios como los empresarios locales o como los ñoquis que Milei combate. O sea, son ñoquis millonarios. Claro. ¿Sí? Son los fumes de Rioja. Totalmente. Yanquis. Bueno, que se hacen los opulenta, que yo soy empresario, yo lo hago yo, y no, nunca lo haces vos. Siempre lo hacen con nuestros aportes. Exacto. Y a mí me parece alarmante que haya pasado bastante desapercibido un fragmento del reportaje que Milei le concedió esta semana a Antonio Laje en América 24, en el cual la emprendía contra los industriales abiertamente. ¿Por qué? Porque Milei fue a América 24, algo de esto referimos nosotros el lunes, o quizás fue fuera del aire y me estoy equivocando, pero en todo caso lo repongo, y es que Milei, después de haber mandado un artículo de opinión al portal de La Nación, que luego se publicó en el impreso de La Nación el sábado por la mañana, en el cual decía que no había atraso cambiario y explicaba por qué, y decía que el ancla fiscal en su gobierno lo era todo y que entonces no iba a tener necesidad de devaluar en el mediano plazo. Ajá. Como todos los economistas vienen pronosticando, de izquierda a derecha, todos dicen, che, Milei va a devaluar, y Milei dice no. Bueno, fue al programa de Laje a explicar la nota que publicó en La Nación. Pero en esa conversación con Laje dice, bueno, ok, vos, porque lo tutea al presidente, vos decís que no hay atraso cambiario y no vas a devaluar. Pero la industria argentina se está fundiendo, están cerrando fábricas, empresas, porque no les da. ¿Vos estás diciendo entonces que tienen que bajar su retorno? Y Milei dijo sí, exactamente. Es, si querés, el primer presidente de orientación liberaloide o neoliberal que se mete con la rentabilidad de las empresas. O sea, cuando habla de retorno, habla de ganancia. Es la tasa de ganancia de las empresas. La tasa de ganancia, sí. Tienen que ganar menos. No supongo que con retorno Laje haya querido decir coima. No. Y que el presidente haya dicho sí. La palabra retorno es muy rara, ¿no? Y es rarísima. Laje es un tipo que se dedica a la economía. Es muy preciso Laje en su lenguaje, pero yo entiendo, interpreto con buena leche que se refería a la tasa de ganancia de las industrias en Argentina. ¿Y por qué no me parece ociosa o me parece relevante en todo caso, tanto la pregunta como la respuesta de Milei? Porque justamente en Argentina los industriales son parásitos también. No estoy refiriéndome a las pymes, no estoy refiriéndome a justamente a aquellos argentinos que hacen grande a la patria, produciendo. Me refiero a los grandes jugadores de la economía nacional que no mueven un peso sin subsidio del Estado. Porque al final el problema de Argentina son los planes sociales de los piqueteros o los cooperativistas, pero Techin no mueve un ápice de sus recursos si antes no hay un retorno o no hay una herramienta facilitadora del Estado Nacional. El gasoducto se hizo con más plata del Estado que con plata de Techin. Claro. Techin va a usufructuar del gasoducto. Bueno, Galperín es otro que si lo perseguimos de entrada de cómo hizo toda la guita, fue todo con aporte del Estado, todo con ayuda del Estado. No paga impuestos, es su red de mercado pago que arranca con los peajes, boludo, cualquier cosa.
por eso, entonces, llama la atención que pase desapercibido esto. A mí me llama la atención la escena política de la asunción de Trump, rodeado o arrimado con esta gente a la que Milei adora, idolatra, y que en definitiva Milei a lo sumo vendrá a cambiar de patrón, ¿no? Después de un kirchnerismo que apostó a una burguesía nacional y fracasó en ese intento, fracasó el propio Néstor Kirchner en ese intento, en esa recomposición de la trama productiva argentina, y después esa misma burguesía a la que él trataba de facilitarle cosas para que se dinamizara la economía y el país creciera, terminó traicionando el proyecto nacional que defendía también los intereses de un empresariado, si ese empresariado seguía tributando a una senda de desarrollo. Bueno, los tipos la parte del desarrollo no la entienden. Reciben la ayuda, despliegan la actividad económica y después la embolsan toda, no reinvierten sus reutilidades, la fugan, básicamente. Tenés que sacar a cachetazo. Y por ejemplo, que le podés sacar. Un caso que explica cabalmente esto es el caso YPF, porque justamente Néstor Kirchner lo que hace es poner a un jugador como la familia Eskenazi a disputarle poder dentro de Repsol YPF y eventualmente jugar a una nacionalización de la empresa o a que se termine forjando con capitales argentinos. Y ese mismo jugador, esa misma familia Eskenazi que sigue actuando en la economía argentina, por ejemplo, opera con el Banco de Entre Ríos y otros bancos provinciales, entre otras tantas cuestiones, esa misma empresa, cuando Cristina Kirchner y Axel Kicillof terminan nacionalizando YPF en 2012, le hacen juicio al Estado argentino. Ellos no habían puesto un peso. Le hacen juicio al Estado argentino en un tribunal extranjero y después venden los derechos de ese juicio a un fondo buitre, a Burford Capital, que es el que está litigando a los tribunales de Nueva York contra Argentina. Entonces, la burguesía nacional argentina es fallida. Son unos parásitos, los grandes jugadores de la economía nacional son parásitos. Milei tiene razón en discutirles el retorno, si es que efectivamente se anima a discutírselos a fondo. Sí. Es verdad que también acá la rentabilidad de las empresas argentinas no se da en ningún lugar. O sea, además, viste que cuando salen los números de, no sé, una empresa en Estados Unidos gana el 2% anual, el 3%, y ya hasta con eso está bien, y acá ganan el 30%, el 20%, el 40%. Es demencial. Es demencial. Y además, lo que termina sucediendo es que Milei combate a estos parásitos, pero quiere poner el cartelito de propiedad a parásitos más grandes en todo caso. O sea, que Elon Musk se quede con las líneas de desarrollo argentino. Ahora, Dipi, perdón. Sí. Tranquilicémonos. Esto en algún momento Kaufman, que siempre agarra los temas así de manera cósmica, en algún momento varias veces nos ha dicho, hay que pensar cómo se hace el dinero. Nosotros nunca está la pregunta, o sea, siempre está escamoteada y escondida la pregunta y por supuesto la respuesta de cómo se hace la guita en el mundo. Porque esto, como vos bien lo decís, no es nuevo. Lo que pasa es que se va construyendo cada vez más la fantasía de la libertad de mercado, ¿no? Sí, totalmente, pero fíjate... Pero de verdad que nunca nos preguntamos cómo se hace la guita. Pero te lo resumo en una frase que también está en la nota de Becerra en Revista Anfibia. Dice, las Big Tech se erigen como nunca antes, lo dije muy rápido, como nunca antes en razón de Estado. A la vez, el propio Estado opera como razón de ser de las Big Tech. Claro. Es decir, en un punto, Elon Musk coloniza la política pública, o pretende hacerlo, pero necesita de la apertura del Estado y de la protección del Estado para que no se los coma China, que tiene un Estado fuerte y un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que es en este momento el primero del mundo o el más importante, el más voluminoso, por eso la guerra económica con Estados Unidos. Y uno debería decir, como occidental, no como cristiano si uno no quiere serlo, pero en definitiva estamos habitando el hemisferio occidental del mundo, uno debería decir que es muy probable que ninguno de los argentinos quiera vivir como vive la mayoría de los chinos. Por eso es inaplicable el orden político de Beijing acá. Sí. Pero
la problematización es bien interesante porque en definitiva están peleando dos estados poderosísimos, el chino y el estadounidense, y Milei está subordinando el estado argentino al estadounidense y sobre todo en base a la concesión a grandes empresas que, pese a lo que se dice, todavía no ponen ni un peso en Argentina, porque se aprobó el régimen de incentivo a las grandes inversiones, como contaba Mauro Millán hace un rato en la entrevista que le hicimos, pero ninguna gran empresa vino a hacer nada o casi nada, No. porque hasta los propios libertarios reconocen que hasta que no se libere el cepo no van a venir. ¿Por qué? Porque las empresas quieren justamente que el RIGI pueda garantizarles el retorno, es decir, que se lleven las utilidades, o sea, la riqueza que extraigan de acá. No solo el litio, sino los dólares que obtienen por la venta de ese litio. Y como hay cepo, los dólares deberían dejarlos acá. Claro. Ahora te hago un poco más, no sé si más complejo, pero ahora, porque vos planteás que la guerra de Estados Unidos, la guerra comercial o la guerra por el desarrollo, etcétera, entre Estados Unidos y China, no sé si define esta relación entre el gobierno de Estados Unidos y las grandes corporaciones, el poder corporativo, pero sí lo exacerba. Ahora, yo digo, en 1990, China no era problema para los Estados Unidos, no en este sentido. No como ahora, claro. Y sin embargo, el poder corporativo ya estaba cooptando y agarrando el poder político de los Estados Unidos. Me parece que, más allá de la competencia que hay ahora y el problema internacional de Estados Unidos, que no quiere perder la preeminencia, es más parecido a lo que le pasa al gobernador Torres, que tiene a media docena de megamillonarios en su provincia y el tipo se agacha el lomo. Sí, lo que uno podría decir es que la corporativización de... O sea, el poder de la sí, guita... La plutocracia. Claro. Provenía, si querés retomando a Kaufman, provenía de otros sectores de la economía, ¿no? Las petroleras, si querés, en su momento. Sí. Eran las lobistas más poderosas para la política global, sí, ¿no? O sea, por petróleo se han hecho guerras, sí, claro, en distintas partes del mundo, donde Estados Unidos era protagonista. Entonces, sí, uno diría que justamente los grandes magnates de las empresas hidrocarburíferas eran los que imponían el rumbo político de Estados Unidos a nivel planetario. Ahora sucede que se da en otro sector, se da en el sector de las plataformas y las redes sociales. O sea, ¿por qué? O justamente, ¿cuál es el efecto de que esto suceda? Que en todo el planeta estamos sujetos a la algoritmización de nuestras vidas. O sea, todas nuestras actividades están reducidas, sintetizadas o calculadas en algoritmos, en plataformas, desde nuestros consumos en Netflix hasta lo que scrolleamos en Twitter e Instagram y en más. Estás comprando, probablemente, muchos de nuestros oyentes ya lo hacen, cosas, sí, por Instagram. Ves una promo de una empresita por Instagram que te venda lo que sea, desde una licuadora hasta un repuesto para el auto o una prenda de ropa, y lo encargas y pagás o por Mercado Pago o lo que sea. Uh-huh. Bueno, nuestra vida se está reduciendo, se está tramitando casi completamente a través de las redes sociales, a través de lo que Zuckerberg, Musk, Bezos y compañía están ofreciendo. Uh-huh. Estamos viviendo en eso, ¿no? Y en auxilio de esta preocupación puede venir justamente la nota que le dio a El Economista otra profesora universitaria, colega de Martín Becerra en la UBA, que es Margarita Martínez, que se dedica a pensar la relación entre el ser humano y las máquinas. Uh-huh. Es una profesora que integra una cátedra que se llama Seminario de Informática y Sociedad, que se da hace muchos años en la Facultad de Ciencias Sociales. Y ella básicamente culmina la nota después de hacer un repaso sobre qué está sucediendo con nuestra humanidad. Yo hace poco, cuando vos estabas de vacaciones, decía que había que empezar a reivindicar el error y la duda, que eran una de las pocas cosas
de humanos que nos quedaban, ella plantea que en todo este bailongo de las redes sociales gobernando nuestras vidas, dice que hay que empezar a ser extranjeros en el pensamiento, ¿no? O sea, no temer pensar por fuera de la lógica que impera y quedarse o en los rincones o en los márgenes, pensar a contrapelo, tratar de encontrar intersticios donde, a pesar de que seamos casi inaudibles, por lo menos ofrezcamos preguntas distintas para abrir un camino diferente, ¿no? Ella critica el rol de los intelectuales que salen a opinar, porque quieren figurar y porque quieren estar en las redes sociales también y terminan reflexionando medio livianamente sobre lo que pasa. Y dice, a veces es necesario dar lugar a otras miradas, en ciertos campos se trata simplemente de escuchar. Si pensamos en el mileísmo es difícil en la medida en que no vemos intelectuales mileístas con los cuales discutir, ¿no? O sea, el mileísmo es un sembradío de necios. La verdad es que no creo que haya intelectuales como nosotros suponemos que debe ser un intelectual, ¿no? Un tipo formado que piensa una respuesta, que piensa una pregunta. No está en su oferta. No les sirven los intelectuales. ¿Por qué van a tener un intelectual? Absolutamente. Entonces ella termina diciendo, esto es imposible debatir en términos intelectuales con quienes respaldan a Milei. Entonces lo que la gente piensa cae en su propia neurosis. Se refiere a los intelectuales que deciden pensar en serio, ¿no? En su propia angustia. El trabajo de los próximos años no debería ser lamentarse, sino reconstruir la trama política y social. Tal vez no esté todo tan perdido, tal vez lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, ¿no? O sea, dejar de llorar, ponerse a producir pensamiento, ponerse a producir reflexión, ponerse a dejar sobre la mesa algunas inquietudes que nos permitan seguir avanzando en base a dudas, en base a errores, pero abriendo ese camino, ¿no? Y yo encuentro, quieras que no, y pese a todos los defectos, en la política muchísimas de estas cosas que también por ahí aparecen en los márgenes o incluso a veces las esbozan los seres más cuestionados dentro de nuestro sistema político. Pero fuera del aire nosotros hablábamos de los jueces que se le están retobando a la Corte Suprema de Justicia por ese fallo Levinas que yo ya conté. O sea, hay una rebelión de jueces nacionales que tienen sus juzgados en la capital federal contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por ese fallo que hace que los jueces nacionales tengan como tribunal de alzada, es decir, como jueces superiores a los cortesanos elegidos por Macri en el distrito porteño y no a la Corte Suprema Nacional. Sí. Eso a los jueces nacionales les rompe las pelotas por distintas razones. Por un lado, porque los municipaliza en términos de jerarquía política y por otro, porque ellos entienden que tienen mayores ingresos por ser jueces nacionales. Ajá. Con lo cual, si terminan municipalizados, su sueldo terminaría siendo garpado por el gobierno de Jorge Macri y no por el gobierno nacional. Sí. Y ganarían lo mismo que un juez provincial en Jujuy y no un juez nacional, ¿no? Entonces eso, o sea, no porque es un mamarracho que en una ciudad... Estoy siendo malo. No, está bien. Estoy siendo malo. Pesa más esto. ¿Está siendo malo? No, está siendo realista. No, está porque bien, digo, hay jueces probos. Habrá jueces que dicen esto es un mamarracho. Claro. Pero en general lo que los preocupa es en esta cosa. Por eso hay un juez de la casación, un juez que uno diría de los amigos de Mauricio Macri, con el que hablé hace una semana, y que me dice, mira, esto se va a solucionar paulatinamente con los ingresos a los juzgados de nuevas generaciones, que ya no van a tener este prurito de ser jueces nacionales en la municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que él cree que... A la larga van a ganar. Va a ganar en la Ciudad de Buenos Aires. Va a ganar el mal, claro. Él cree, confía en eso. Estoy hablando de un magistrado de los que se considera macristas. Él reniega un poco de ese mote, pero lo es. Ese es uno de los actores, si querés, manchado, con el auto rayado, que por privilegio o por convicción está diciendo, che, vos no me vas a subordinar de esta manera. Otro, si querés, otro ejemplo de malo, pero que ayer
dio un discurso a mi criterio brillante en la Cámara de Diputados fue Miguel Ángel Pichetto, no cuando se dirigió a los mapuches, porque repitió o reprodujo las mismas mentiras que Patricia Bullrich respecto de la RAM, pero cuando habló de ficha limpia, Pichetto al final del día se abstuvo en la votación, no votó a favor de ficha limpia. Recordemos también, Pichetto fue un actor fundamental para que no desaforaran a Cristina Kirchner cuando Bonadío pedía el desafuero, ¿no? Sí. Y él le dijo, siendo Cristina colega suya, senadora en el recinto en el 2018-2019, algo así como: presidenta, quédese tranquila que usted va a poder ser candidata, acá no la van a desaforar. Un macrista que tampoco estaba a favor de ficha limpia, aunque efectivamente votó por la afirmativa ayer, me decía: el peronismo tiene eso que es hermoso, a los suyos los defiende, estés peleado, estés enojado, estés puteado o no, el peronismo cierra fila y te defiende. Pichetto bancó a Cristina, Pichetto hoy no va a votar ficha limpia tampoco. Bueno, Pichetto dio un discurso en el que, sin embargo, no defendió a Cristina y dijo algo así como: si yo tuviera doble conforme en mi contra, no me presentaría por el bien de mi partido. Pero Pichetto dijo o defendió una lógica política, y es que con ficha limpia lo que vos estás haciendo es conferir mucho más poder al Poder Judicial que al Parlamento. Claro. O sea, va a definir las candidaturas El Poder Judicial. Horacio Rosati, no las va a definir ni un partido ni la gente en las PASO. Entonces, Pichetto ve una lógica de construcción de poder y desde ahí se para. Ni siquiera necesita ser kirchnerista o ni siquiera necesita defender la honradez de Cristina Kirchner. Lo que defiende es justamente la lucha por el poder y el derecho del poder legislativo a defender la división de poderes y no otorgarle más facultades al judicial. Sí, defendió la política. Defendió la política. Lo mismo está sucediendo en el Senado, en la discusión, o también pasó en el peronismo en la Cámara de Diputados la semana pasada con la discusión por las PASO, o lo que está sucediendo con el pliego de Ariel Lijo, que es una historia de roscas y contrarrosca, de ajustes, de esas tuercas hasta que duela, donde van a terminar votando muy probablemente senadores kirchneristas identificadísimos con Cristina Kirchner a favor del juez Lijo. Y alguno se va a sorprender y alguno se va a enojar. Pero la verdad es que se está hablando de que habría entre 10 y 15 votos dentro de Unión por la Patria para que Lijo termine siendo juez de la Corte. Y esto va a significar también otra pelea política al interior de la Corte. La Corte, insisto, lo dije el lunes, es una Corte macrista, ¿no? Actualmente es una Corte macrista. Hay 3 jueces, están Ricardo Lorenzetti, que fue puesto o propuesto por Néstor Kirchner y después se bandeó el muchacho, y están Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, que fueron puestos, sugeridos, propuestos y luego votados por el Senado durante el gobierno de Mauricio Macri. Y le hacen favores a Macri esos jueces, más allá de que a veces tienen algún gesto de autonomía. Lijo viene a ser un hombre del sistema político. Y lo que me decía ayer una senadora es que ahora el problema no lo tiene el gobierno para juntar los votos del Lijo, sino que lo tiene el kirchnerismo, porque hay media docena de dirigentes kirchneristas con causas en el juzgado del Lijo. Entonces, esto es extorsivo. ¿Quién se va a animar a votar en contra del Lijo dentro de Unión por la Patria, siendo que sus jefes políticos tienen causas en los juzgados del Lijo? De hecho, ayer salió la noticia de que el propio Lijo, en uno de los juzgados que subroga, citó a declarar a la diputada provincial de Formosa, Gabriela Neme, una radical que impulsa una investigación por malversación de fondos contra Gildo Infram. Y Lijo, Ariel Lijo, citó a declaración indagatoria a esta señora para que atestigüe en contra de Infram. ¿Cómo va a votar Mayans? Mayans ayer estaba a las puteadas en los pasillos del Congreso y decía que los votos los junte Camagüe Espínola, porque Camagüe Espínola era el que llevaba el pliego del Lijo de un despacho a otro buscando las firmas necesarias. Ajá. Bueno, ¿cómo va a votar Mayans? Y la verdad es que probablemente Infran lo mande a votar a favor del Lijo, o que no entorpezca la jugada, que trabaje otros votos a favor del Lijo. Le va a pedir. Probablemente la política funciona de esta manera. Todos terminan siendo empleados de... ¿Sí? O sea, en todo caso estamos cambiando de patrón, pero la política no está cambiando y en el medio hay actores que pelean por determinados márgenes para la acción política. Yo
conté, y esta es la última, porque tal vez los deje con mejor ánimo a muchos de nuestros oyentes. Yo conté que Mayans iba a dar libertad de acción justamente para que no le pase lo que le pasó a Germán Martínez en la Cámara de Diputados cuando le tocó votar la suspensión de las PASO, ¿no? Hay un quilombo enorme en el kirchnerismo con apoyar la suspensión o no, porque eso habilita el desdoblamiento en provincia de Buenos Aires y se agudizaría en parte la pelea entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. En el entorno de Cristina Kirchner me dijeron el martes que Cristina también da libertad de acción. Uno puede entender que eso sucede porque Cristina tiene un compromiso con la autonomía de los dirigentes políticos para que hagan, digan o piensen lo que se les antoje, que es como me lo explican. Ajá. O si es un poquito más picante, puede suponer que es porque no quiere quedar como la derrotada en esta disputa. Y entonces habilita la libertad de acción, dice, che, muchachos, no se enoje nadie con nadie, claro, mantengamos la unidad de Unión por la Patria, voten como tengan que votar, no porque estas son elecciones distritales, o sea, cada gobernador tiene derecho a elegir lo que hace en su distrito, no nos peleemos por esta boludez, ¿no? Pero al mismo tiempo hay quienes abrigan que bajo esta definición de Cristina Kirchner a la larga habría un entendimiento o acercamiento con Axel Kicillof. Mira. Axel Kicillof se supone podría llegar a anunciar el desdoblamiento de las elecciones en provincia de Buenos Aires el sábado 22, sí, después que se sancione la suspensión de las PASO en el Congreso el jueves 20. Entonces a partir de ahí se empezaría a habilitar un camino de preguntas respecto de si Cristina y Axel hablaron o no hablaron, si están hablando o no están hablando, o si van a hablar o no van a hablar. Tanto en el Patria como en La Plata a mí me dicen que todavía no hablaron. Ajá. Y que no hablan desde que se vieron en Moreno, en aquella reunión que salió mal, sí, y el Cuervo Larroca y Máximo Kirchner se pelearon. Pero ante la pregunta respecto de la posibilidad de que haya un entendimiento, y este entendimiento deberá leerse como una suspensión, tregua, armisticio, o no sé ya cómo llamarlo, pero tal vez hasta como una subordinación de uno a otro tácticamente, un entendimiento entre Kicillof y Cristina. En un momento donde muchos economistas dicen que ya no hay forma de que a Milei le salga bien. En un momento donde esto está sucediendo, algunos especulan con que Cristina dice, bueno, no lo voy a atacar más a Axel, o no voy a mandar más a la cámpora a joderlo a Axel, aunque eso sigue ocurriendo, digamos. Es necesario que Axel gane, que Axel construya y después vemos, total, yo aplicaré jefatura más adelante de vuelta. Claro. Entonces, cierro con esto. A lo mejor las cosas no se den, ni como esperan unos, ni como esperan otros, pero al fin de cuentas, tal vez se imponga el pragmatismo y la instrumentalidad política para defenderse de Milei. Buenísimo, Dipi. Gracias. Ya venimos.